Well, I mean, popular culture, if we think of commercialized mass popular culture, and we think of that as like coming in the end of the 19th century, it's quite clear popular culture was sensitive to the violence of the society. It exploited it as well, but it also drew on the energies of violence. This is why artists like the Surrealists were fascinated by popular culture, because they saw there an honesty and an energy and a dynamism that they did not see in the polite paintings of the salons and so on. So I think popular culture now is constantly drawing upon all the energies of the social world, the violence, the passions, the transgressions, and packaging them. Yo creo que aquí, por ejemplo, Benjamin tiene un atisbo muy interesante y él señala en una nota marginal dos destinos posibles de esto, ¿no? Un destino posible que es la transformación de esta experiencia de recreación de la percepción, de recreación de transfiguración de su propia mirada, de transfiguración de su propia experiencia corporal que surge de la experiencia estética, ¿no? En diversión, ¿no? En placer, en una especie de placer efímero que por su condición efímera y superficial tiene que ser renovado permanentemente, refrendado permanentemente y al mismo tiempo dilapidado permanentemente. Es decir, se disipa, no se dilapida, se disipa, ¿no? Se disipa y entonces es esta especie de búsqueda incesante de diversión, de todo esto, que no es ni siquiera placer, es simplemente diversión, es entretenimiento, es extravío, ¿no? Y la otra, ¿no? La otra que es a través de la consolidación de la experiencia colectiva con el otro, la creación de nuevas figuras de la inteligibilidad, ¿no? Es decir, y es una disyuntiva, ¿no? Hay un atisbo también en Benjamin de decir, esta, la de la diversión, etcétera, se encamina precisamente a las formas del poder despótico. Está en estricta consonancia con las figuras del poder despótico. Lo que pasa es que la violencia popular es pura. Tú lo puedes ver en el Gargantú y Pantagruel, ¿no? Lo puedes ver incluso en una muy buena parte de la literatura de esos siglos, ¿no? Hasta en el Periquillo Sarmiento lo puedes ver, ¿no? Es decir, es una violencia que no quiere en todo caso ni llegar a norma, no quiere llegar a norma, no quiere instituir nada, ¿no? Se burla de toda institución. O donde exageras de tal manera el orden que muestra sus verdaderas deformidades. Y quizás sea este el sentido donde la violencia pura, ¿no? Es sin dirección, sin más propósito que su juego. La irrupción, el abordaje y la sublimación de la violencia no son exclusivas del arte académico. Se extienden en el campo más amplio del arte popular y de la artesanía. La violencia se desborda, emana, en la corporeización del baile y la teatralidad, a veces contenidas por el estilo y el código, a veces rompiendo toda referencia al canon. La cultura popular muestra la convulsión del cuerpo lesionado y el combate de las fuerzas representadas, regularmente ligadas a una ritualidad pura. La cultura popular en nuestro horizonte viene elaborando la condición marginal, negada en la que se encuentra. Ritualizaciones como las de la Santa Muerte o la veneración de Malverde se dibujan como construcciones estéticas y sociales limítrofes, formas de desplegar una voluntad de ser en un horizonte de privaciones y violencias interminables. You know, if you go back through like Mexican magazines of the middle of the 20th century, you find articles on like Tepito and these neighborhoods where that is the fantastic, that is the
place of folklore, that is the place of legend, that is the place of almost supernatural kind of heroes. And so the fantastic is now in our own world, especially in cities, because we live in worlds where shadows, dark alleys, master criminals, they're part of the strangeness of the cities rather than the strangeness of the natural outside world. La Santa Muerte como espectáculo, se vuelve un espectáculo. Y entonces se pone al servicio de esta desolación. Es la expresión misma de la desolación social, ¿no? Pero hay otras vertientes del culto de la Santa Muerte que comienzan a ser, en realidad, formas de reconstitución del vínculo ritual constitutivo, tradicional, que la Iglesia les ha negado, que el Estado les ha negado, que la modernidad les ha negado, ¿no? Y que en realidad ellos encuentran por la vía de la creación estética, ¿no?, una recomposición de su experiencia ritual colectiva, ¿no? Entonces, la Santa Muerte tiene estas dos caras, ¿no? La cara del espectáculo, la cara de esta especie de vacuidad radical, ¿no? El espectáculo atroz, patético, mórbido, ¿no? Y la otra, la creación de una reconstitución genuina de un ritual colectivo, es decir, los rituales de la muerte, los rituales del duelo, que son los grandes rituales de la sociedad, los rituales del abandono, los rituales de la pérdida. Es decir, la muerte es uno de los destinos del trabajo ritual más importantes. El culto de Malverde como el culto de un héroe trágico. Es un héroe trágico. Es alguien que se levanta contra esta fuerza de la cual, la fuerza de los mecanismos de gobernabilidad, que lo único que nos devuelven es la sensación de desvalimiento. Estamos totalmente desvalidos frente al Estado y frente a las políticas del Estado, como antes lo estuvimos frente al destino, ¿no? Y este desvalimiento frente al destino tiene un héroe trágico, el que se levanta desde este desvalimiento para enfrentar a esta fuerza y sabe que va a ser derrotado, y es derrotado, y la derrota misma es en realidad, ¿no?, la expresión de la fuerza liberadora de esta especie de ser extraordinario.